un solo Dios en tres personas distintas. Han tenido que pasar muchos siglos hasta llegar a un conocimiento tal de Dios que pudiéramos formularlo de esta manera, que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así es como se presentará a Moisés en la zarza ardiente. Y con Moisés se verá claro que este Dios no está vinculado a un determinado lugar, sino que habita en medio de su pueblo, ahí donde se encuentre su pueblo. Son palabras que apuntan a una realidad que nos supera por completo, que es algo que no nos lo podríamos imaginar ni en nuestros mejores sueños. Poder llegar a ser una sola cosa con Dios. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Como hemos dicho, celebramos hoy el misterio central de nuestra fe, el misterio de la Santísima Trinidad, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas. Han tenido que pasar muchos siglos hasta llegar a un conocimiento tal de Dios que pudiéramos formularlo de esta manera. Pero no se ha llegado a este conocimiento de Dios por la sola inteligencia humana, que ciertamente por sí misma puede llegar al conocimiento de la existencia de un Dios creador y providente. Pero la formulación, el conocer a Dios desde dentro, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto ha sido fruto de la revelación con la que progresivamente Dios ha querido darse a conocer a nosotros los hombres a través de nuestra historia. Un momento clave de esta revelación es cuando Dios se revela a Abraham y le pide que salga de su tierra, de su patria y de casa de su padre. En el fondo, que salga de ese lugar de idolatría en el que se adoran a muchos falsos dioses. Y Abraham obedece. Y es aquí donde empezará todo un largo camino hacia la confesión del Dios que llamó a Abraham como el único y verdadero Dios. Una característica de este Dios que ha llamado a Abraham, a diferencia de los otros supuestos dioses, es que en la relación con este Dios, a este Dios, por decirlo así, no se le puede
hacer una imagen en el sentido de que no se le puede manipular, no se puede disponer de él a nuestro antojo para que él haga lo que nosotros caprichosamente le podamos pedir, sino que no es uno el que toma la iniciativa, sino que es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios quien decide cuándo, dónde y qué va a decir y hacer. De hecho, es una expresión típica en los libros de los profetas, esta expresión, palabra que fue dirigida a Jeremías de parte del Señor. No depende de los profetas cuándo Dios va a hablar y actuar, no tienen el control de ello. Y además lo que transmiten no es una palabra suya, es una palabra ajena que viene de Dios. Otra característica de este Dios que llamó a Abraham es que es un Dios personal, de personas, que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así es como se presentará a Moisés en la zarza ardiente. Y con Moisés se verá claro que este Dios no está vinculado a un determinado lugar, sino que habita en medio de su pueblo, ahí donde se encuentre su pueblo. Un Dios que acompañó a su pueblo durante los 40 años de travesía en el desierto, para después, interviniendo favorablemente a favor de ellos, liberándolos de la esclavitud de Egipto y consiguiendo para ellos poderse establecer en la tierra prometida. Con estos y otros signos, y con el paso del tiempo, descubrirán que no solo no es verdad que existan muchos dioses, sino que tampoco es verdad que Israel tenga su Dios, así como los otros pueblos puedan tener legítimamente su propio Dios o sus propios dioses, sino que solo existe un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que a través de Moisés ha escogido a Israel como pueblo suyo. Y así es como se llegará a la gran confesión de fe monoteísta en el Dios uno, contenida en la oración del Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el acento está en el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Solo existe el Dios que llamó a Abraham. Él es el único Dios verdadero. Pero con la llegada de Jesús, como el Mesías esperado y prometido por Dios, se revela algo completamente inconcebible para el pueblo de Israel. Y es que cuando Jesús hace afirmaciones como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, en el fondo, cuando los judíos escuchan estas expresiones, comprenden perfectamente que Jesús se está identificando con la palabra de Dios, porque la palabra que Dios dio a Moisés en la ley, esa palabra es la luz que ilumina la vida de todo judío. Es el pan que alimenta sus almas. Por eso cuando dice yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, se está poniendo a la misma altura que la palabra que Dios dirigió a Moisés, dándole la ley. Pero Jesús incluso se atreve a ir más allá todavía, porque cuando en el Sermón de la Montaña dice, ¿habéis oído qué? Que es precisamente lo que Dios dijo a Moisés, para a continuación decir, pero yo os digo, están entendiendo perfectamente los judíos a quien se está dirigiendo, que se está poniendo a la misma altura que Dios. Porque habéis oído que, es decir, Dios os había dicho esto, pero yo os digo, evidentemente no para contradecir a Dios, sino para llevar a plenitud lo que ellos ya
habían recibido, habían oído. Por lo tanto, cuando dice habéis oído que es Dios os dijo esto, pero yo os digo, se está poniendo a la misma altura que Dios. Es decir, Él que es la palabra de Dios, es Dios. Lo expresó perfectamente San Juan en el inicio de su Evangelio. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La verdad es que era inimaginable que se pudiera decir que hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que Dios convivió con nosotros los hombres en carne humana y hablara con palabras humanas. San Juan, que está completamente fascinado, realmente asombrado de lo que sucedió estando él en persona con Dios hecho hombre, lo expresa muy bien con ese estupor aún fresco en su alma cuando afirma lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, no con otros ojos, sino con los míos. Lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras manos. Es que era impensable que Dios se hiciera tan cercano a nosotros, hasta el punto de hacerse hombre, y que pudiéramos tener con Él una relación de amor y de amistad. Como dice Jesús, ya no os digo siervos, sino amigos. La novedad que aporta Jesús es que si hasta entonces, por decirlo de algún modo, habían conocido a Dios desde fuera, en su corteza exterior, ahora con Jesús y con su vida, nos da a conocer la intimidad de Dios, su interior, y nos revela que Dios, en su intimidad, no es un ser solitario, sino que en Él hay, y de hecho es, una relación eterna de amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y ese amor que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo produce una unidad mayor que la unidad numérica. Dios uno y trino es más uno por el amor que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo que la unidad numérica. Y aquí no acaba todo, sino que además, enviándonos el Espíritu Santo, este nos introduce precisamente en esa relación eterna de amor que hay entre el Padre y el Hijo. Nos injerta en la filiación divina del Hijo, para que, convertidos en hijos de Dios en Cristo, el amor infinito con el que el Padre ama al Hijo esté también en nosotros. Y ya en esta vida podamos gustar algo de lo que es el amor infinito de Dios. Y no me extraña que haya algunos santos que en una experiencia que han tenido del amor de Dios hayan llegado hasta el éxtasis, al haber de alguna manera saboreado lo bueno que es el Señor, el amor infinito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y más allá de todos los dones, gracias y con toda la clase de bendiciones espirituales con la que el Espíritu Santo ha adornado y embellecido nuestra alma desde el día en que fuimos bautizados, más allá de todo esto, dice San Pedro, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, en un proceso de divinización en el que Dios llegará a ser todo en todos. Son palabras que apuntan a una realidad que nos supera por completo, que es algo que no nos lo podríamos imaginar ni en nuestros mejores sueños. Poder llegar a ser una sola cosa con Dios. Como dice San Juan de la Cruz, llegar a ser Dios por participación. Pero es que esta es la verdad, esta es la realidad que ya ha empezado a vivir en nosotros desde el día en que fuimos bautizados y que ha de ir creciendo a lo largo de nuestra vida hasta que lleguemos finalmente, ¿no?, al encuentro definitivo con Dios y al final de los tiempos poder Dios hacer este gran prodigio, ¿no?, poder llegar a ser Dios por participación, que Dios llegue a ser
una sola cosa, lleguemos a ser una sola cosa con Dios. Solo nos queda alabar y bendecir al Señor por todas estas maravillas que superan nuestra inteligencia humana, pero que el Señor quiere darnos, ¿no? Solo nos queda alabar y bendecir al Señor a través del Inmaculado Corazón de María, con las mismas palabras que de la Iglesia hemos aprendido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.